Buen día. Buen día. Ahora sí. Bueno, preparé este tema y la verdad que es un tema que a mí me conflictó mucho, y después de anoche, de darlo acá, me conflictó más todavía porque me puse a ver estadísticas hace unos días atrás cuando estaba preparando, gracias. Y las estadísticas decían un número, y tenía estadísticas viejas, gracias a Nehemías que me compartió ahí unas estadísticas nuevas y me horrorizó. Ustedes saben que los adolescentes hoy en día, los que están en bases fundamentales pueden ir pasando, ahí van a estar con Carlos, por favor. Me horrorizó porque la estadística que yo tenía que más o menos pasábamos aproximadamente en promedio 5.5 horas por día en las redes sociales. Y Nehemías me dice, Chango, estás desactualizado. Y me mandó ahí un link nuevito de un libro. Y están pasando los adolescentes, escuchen esto, 9 horas. 9 horas en promedio. Ok, promedio significa que hay algunos que hacen 7 y hay otros que hacen 12. Así que creo que es un tema muy importante plantearlos acá en la iglesia. De hecho, yo me vi afectado en esto hace varios meses atrás, cuando me ponía a pensar, me puse a como elaborar un poco un plan semanal de mis horarios, y me daba cuenta que estaba perdiendo el tiempo y no sabía bien por qué no me alcanzaba el tiempo. Bueno, la excusa clásica que tenemos a veces, que no te alcanza el tiempo, no tenés tiempo, etc. Así que me puse a analizar y pensaba inicialmente que era porque tenía invertido mucho tiempo en el trabajo. Cuando me pongo a pensar un poquito más y a ser más consciente, hago números y me doy cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo en el celular. Así que dije, ok, vamos a tomar el sartén por el mango, y decidí hacer un ayuno de dopamina. Ya les voy a contar de qué se trata. Así que durante un mes no tuve redes, fue una experiencia interesante. Y así empecé a hacer cada tanto ese ayuno. De hecho, ahora estoy con un pequeño ayuno en ese sentido. Y veo que me afectó, no solamente a mí, sino que escuchaba de un abogado encumbrado, de un nivel medio alto, el hombre muy culto, hablaba varios idiomas, y él decía que no sabía qué le estaba pasando, que ya no era el mismo. Porque antes leía libros, 2 libros por semana, y ahora llegaba a la casa cansado como antes, pero ahora lo primero que hacía era agarrar el celular y se metía en las redes sociales por horas. E incluso el día martes, estaba comentando esto de que iba a hablar, el día martes de reunión de oración, aunque ustedes no crean, aquellos que no vienen, hay reunión de oración todas las semanas, vengan, les va a hacer bien, créanme, es un espacio hermoso donde podemos compartir y orar los unos por los otros. Les animamos a que vengan de lunes a viernes, estamos teniendo reuniones de oración, por si acaso aquellos que no conocen. En el día martes le estaba comentando, y obviamente cada uno empezaba a comentar las situaciones personales que vivían, y de hecho anoche hablé y una cantidad de gente, hermanos, me decían, sí, porque a mí me pasa esto, y la verdad es que es un tema que parece que es superficial, pero está atacando lo más íntimo de nuestro ser. Creo que efectivamente es como que estamos enredados en las redes, por así decirlo. La cuestión es que este gráfico me encantaba porque refleja un poco lo que está haciendo las redes en cada uno de nosotros. Decía, la cuestión es que yo buscaba pasajes que tenían que ver con esto, y lo primero que me venía a la mente era el pasaje que creo que es muy fuerte y creo que es imprescindible que lo entendamos. Si nos tenemos que quedar con un pasaje bíblico en esta mañana, quisiera que sea este. El apóstol Pablo a los hebreos le dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención, dice otra versión, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Barclay, así como me puse a estudiarlo, el versículo en su comentario decía, por lo tanto debemos anclar nuestras vidas con mayor entusiasmo, con mayor fuerza a las cosas que se nos han enseñado. No sea que el barco de la vida pase por el puerto y naufrague. Así que, hermanos, estoy convencido de que es una situación apremiante el hecho de lo que está haciendo las redes o el celular o las pantallas en nuestras vidas. Porque son cosas imperceptibles, invisibles, que no se notan, inmateriales. Son cosas que tal vez no le prestamos atención por esto, pero están haciendo que nuestro barco naufrague. Ustedes saben que la mayoría de nosotros, cuando caemos en pecados, no es que venimos y caemos, ¡pum! Hice flexiones antes como para caer bien. No es que caemos de repente. A veces creemos, decimos, sí, hemos caído de pecado de una a otra, inmediatamente. De un momento a otro, de un segundo a otro caímos. No. La gran mayoría de las veces lo que sucede es que nos vamos deslizando, poco a poco, sin darnos cuenta tal vez, o teniendo las luces amarillas que el Señor nos va dando, pero no le estamos dando la bolilla o la atención correspondiente, y el barco termina por naufragar, porque no hemos prestado atención a los detalles, a las cosas que son tal vez invisibles para los ojos humanos, pero que son fuertes para nuestra mente y para el espíritu. Como esto, como el celular. El celular o las pantallas, cuando hable de celular voy a hablar de las pantallas, que puede ser el televisor o la computadora. Así que entiendo de que tenemos que aprender esto a distinguir cuando estamos deslizándonos. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo a los Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, podemos ver el celular las veces que quisiéramos, está bien, pero no todo conviene, no todo me es lícito, pero no todo edifica. En otro pasaje dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En un momento cuando estábamos hablando con un hermano respecto a la situación en ese momento que se estaba debatiendo o se hablaba sobre el tema si se legaliza la droga, él me decía, en la Biblia habla de esto, y lo primero que pensaba, que es una adicción, como el celular, lo primero que pensaba era este pasaje bíblico. Digo, la droga no importa si legalizan o no, en realidad no nos interesa si está en la Biblia, por así decirlo, nos interesa es que cada uno de nosotros podamos analizar esto. ¿Me es lícito? ¿Puedo tomar droga? ¿Me conviene? No. ¿Se entiende? Y creo que también con respecto a lo que está pasando con las pantallas, es un análisis que necesitamos hacer. Ustedes saben que una de las cosas, me puse a investigar mucho al respecto, obviamente, para poder plantear este tema en la reunión. Una de las situaciones que está pasando en nuestra sociedad actual con el tema de las redes o con los celulares es lo siguiente. Dicen que los niños, esos que están allá atrás, actualmente escuchen esto, la primera generación menos inteligente que su antecesora en la historia de la humanidad. Se lo voy a repetir. Es la primera generación menos inteligente que sus padres. Y una de las explicaciones tiene que ver con esto. Así que miren si tenemos que tomar una atención debida al respecto. Y de hecho, me pasa, creo que a ustedes también les pasa. A mí me hablan, estoy hablando por teléfono y me dicen, sí, Germán, me tenés que dar 20 pesos más 30. ¿Cuánto es? 20 más 30 en la computadora. ¿Y se acuerdan ustedes, no sé, aquellos que somos un poquito mayor? Bueno, no soy tanto yo, pero me acuerdo en aquella época que memorizábamos los números de teléfono, sabíamos los números de teléfono de todos. No de todos, pero de muchos. ¿Se acuerdan? Mi vecino, me acuerdo, éramos adolescentes y él sabía las chapas patentes de todo el barrio. Ya era un abuso. Pero en serio se las sabía de memoria.
Y encima eran números, ¿se acuerdan? En aquel entonces. Y ahora se dan cuenta de sí. Entonces, este estudio que dice que los chicos son menos inteligentes, creo que habría que agregar de que nosotros, los mayores, nos estamos volviendo menos inteligentes también. Porque no estamos usando nuestra mente. Todo es más fácil, exactamente. Entre comillas, todo más fácil. Así que dije, bueno, considerando de que tenemos que hacer elecciones, tomar elección de votos, por favor elijan bien, no voy a dar nombre porque si no, pero elijan bien hoy. Yo quisiera plantear 3 elecciones en esta mañana. ¿Sí? 3 elecciones que usted y yo deberíamos decidir cuál elegir. La primera de ellas, si buscamos la recompensa diferida o la gratificación inmediata. Buscamos uno u otro, le explico. Cuando yo pensaba en esta elección, pensaba en Esaú, que es un caso plantado, espectacular para explicar lo que es la gratificación inmediata. Esaú era un cazador experto, laburador, el hombre. En cambio su hermano, dice la palabra, Jacob, era un tipo que estaba en la casa. Las malas lenguas dicen que era medio vago. Y esas malas lenguas son terribles. Entonces, Jacobo era amado por su madre, Rebeca. En cambio, Esaú era amado por su padre. Así que había cierta contienda ahí. Viene un día Esaú, cansado de ir a cazar y demás. Y Jacobo, como estaba en la casa, hacía buenos guisos. Había preparado uno rico de lenteja, espectacular. Y Esaú le dice, che, dame, Jacob, ni lerdo ni perezoso, pícaro el hombre, le pide la primogenitura. ¿Qué era eso? La primogenitura era el doble de bendición. Eran bendiciones, eran cosas, eran mayores bienes, mayor prestigio, eran privilegios. ¿Y qué hizo Esaú? No importa, la primogenitura lo dejemos de lado, prefiero el guiso de lenteja. Eligió la gratificación inmediata en lugar de la recompensa diferida. Y estoy convencido, hermanos, de que nosotros hacemos lo mismo con el celular o con las pantallas. Estoy convencido de que preferimos las recompensas pequeñas de tener el descanso del día, en lugar de tener el estudiar, ¿no? A veces pensamos o preferimos esa recompensa inmediata de Netflix, 1, 2 horas, en el mejor de los casos, porque hay esos que tienen 24 horas, ¿cómo le llaman? Maratón. Los maratones, en lugar de trabajar, lo cual nos genera mejores posibilidades en el futuro. A veces preferimos pasar tiempo en el WhatsApp, interminables horas a veces, en lugar de ir y vincularnos con las personas. A veces preferimos navegar por Instagram, por TikTok. Por favor les pido, si es que no conocen TikTok, no lo conozcan. Les digo, ustedes entran y es como una droga, no van a poder salir, se lo digo de verdad. Gracias a Dios yo no me metí en eso, aunque digamos veo algunos que otros videos por ahí, pero realmente es adictivo. Ustedes van a validar esto en su vida, traten de no entrar. Pero a veces preferimos estar horas interminables en videos en lugar de estar con la familia o incluso en una célula. Dicho sea de paso, Pablito, el día jueves a las 21 horas, todos aquellos que están encargados de células o quisieran estar, y aquellos que quieren poner la casa, también. Bien, gracias. A las 21 horas pueden venir acá, vamos a tener una reunión especial para ellos. ¿Ya dije el anuncio? Bien. Así que a veces preferimos, como digo, pasar interminables horas en nuestro celular en lugar de relacionarnos con la gente. De hecho, hace unos meses atrás
estaba un grupo de adolescentes y estaban jugando todos los adolescentes entre ellos en una rueda con el celular. No solamente eso, hermanos, ¿saben lo que está pasando actualmente? Los juegos son infinitos. No es como antes que vos terminabas, cumplías. Ahora, lo gracioso de todo es que no solamente pasan nuestros adolescentes, espero que acá los presentes no, pasan nuestros adolescentes viendo, jugando, sino que ven a personas cómo juegan. ¿Se entiende? Es decir, hay un tipo jugando juegos interminables y adolescentes y jóvenes viéndolo cómo juegan. Eso está sucediendo. Por eso es tanto tiempo que están en las redes. Así que creo que esta es una elección que necesitamos tomar. La segunda elección que quisiera que podamos evaluar es si tenemos un vicio y adicción versus la libertad y el dominio propio, el control. Cuando pensaba en esta elección, yo me acordaba de los israelitas. Miren lo que dice. Los israelitas habían salido de la tierra de Egipto y estaban descontentos y empezaron a llorar diciendo, ¿quién nos diera carne? Estaban renegando por la comida. Ah, si tuviéramos un poco del delicioso pescado que comíamos gratis en Egipto. Que comíamos gratis en Egipto. Ahora ven, nos pongamos en contexto. Habían salido de estar esclavos. ¿Se dan cuenta? Preferían la esclavitud a pesar de ser gratis. Gratis, pero esclavos. La esclavitud era matar gente, era trabajar largas horas, de sol a sol. Y esta gente prefería eso. Y nosotros nos horrorizamos. Wow. Pero ¿acaso no estamos haciendo a veces lo mismo con el celular o con las pantallas? Porque estos, crean o no, nos terminan esclavizando. Ustedes saben que cuando han creado el Facebook, el cofundador dijo lo siguiente: nosotros hemos creado Facebook para crear adictos. Así que desde la fundación ya estaban convencidos de cuál era el objetivo. Y miren si no han creado adictos. La adicción se da, entre otras cosas, por una sustancia que se llama dopamina. La dopamina se le llama la hormona del placer. Es una sustancia que está en nuestros cuerpos. Cuando nosotros jugamos o cuando tenemos actividades placenteras, esa dopamina empieza a transportarse en nuestro cuerpo y nos genera mayor placer. Y está bueno tener ciertas dosis de dopamina, porque nos pone contentos o nos hace también estar relajados cuando estamos estresados. Mas cuando esta dopamina es excesiva, lo que genera es una sobredosis. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa sobredosis? Tomamos un poquito de dopamina y queremos más, y más, y más, y más, y no hay control. Y terminamos sin darnos cuenta en innumerables horas en las redes. No sé si les pasó, creo que ninguno va a decir, voy a ver en el Instagram la noticia que está haciendo tal. Y entra ahí y ya está. ¿O no? Les pasa. Pensaba que yo solamente era. Así que esto es increíblemente adictivo. Miren, ¿vieron cuando un bebé nace? Esto hay que prestar atención. Cuando un bebé nace, se les llama la atención por tres partes, por tres cosas: luz, sonido y movimiento. Usted está en las luces apagadas o le llama la atención a un bebé, y mira hacia donde hay luz, o escucha y busca a quien está hablando, ¿no? O cuando hay un sonido le hace así y busca la mano. Adivinen qué tienen los celulares: luz, sonido y movimiento. Lo que procuran de alguna forma estas pantallas es llamarnos la atención. Y esto es lo que estamos haciendo trágicamente, hermanos, con nuestros hijos y con nosotros mismos, obviamente.
trágicamente. Ya se lo voy a contar por qué trágicamente. Así que, evidentemente es algo a tener en cuenta. Uno de los problemas de esto, de que son videos o noticias o lo que sea, en mi caso, por ejemplo, gracias a Dios yo no entré, creo, digamos, en TikTok, en el sentido, digamos, de estar viendo video y video. Veo videos, no de TikTok, de otros. Esos son mis ayunos. ¿Saben cuál veía algunos problemas? El primero de ellos es, perdemos el poder de reflexión. ¿Por qué? Pasa un video y siguiente. Entonces es como que no tenemos tiempo de pensar en lo que estamos viendo, en meditar. Y el Señor nos llama a meditar, a pensar en lo que estamos viendo, ¿no? A reflexionar. E incluso en los mismos, en las mismas noticias es como que pasa de una a otra. De hecho, no solamente perdemos el poder de reflexión, sino perdemos la sensibilidad. Me pasó ayer, anteayer, estaba viendo en contexto una noticia y era la noticia de la chiquita esta de 11 años que murió, Morena. Y claro, impactado, con bronca, con todo esto que te genera, y voy a decir, paso a la siguiente noticia y era un video viral de un yanqui que explicaba en forma graciosa que era un argentino. Y se dan cuenta, perdemos la sensibilidad. ¿Qué es importante? No tengo tiempo ni de reflexionar sobre lo que pasó con Morena, por ejemplo, y ya entro en un video tonto y caigo enganchado en el mismo. Y después habla sobre la muerte de una persona y después inmediatamente sobre un perro que se cae jugando con un gato. ¿Se dan cuenta cómo perdemos esto? Y la otra cosa que me parece interesante es que también me pasa a mí, es perdemos el poder del enfoque. Porque al tener tanta cantidad de cosas por ver y terminamos no viendo nada. No nos enfocamos, nos cuesta enfocarnos. A mí me cuesta horrores a veces enfocarme. Además, la otra cosa que pensaba es, ¿vieron esa frase que dice un pensamiento te genera una acción te genera un hábito un destino? ¿Se acuerdan? Nosotros estamos teniendo una acción y un hábito que se nos está haciendo fuerte en nuestros corazones, en nuestra vida cotidiana. Y me pregunto que si un adolescente con 9 horas, ¿cuál va a ser su destino? ¿Cuál va a ser el tuyo? No lo culpemos a los adolescentes. Así que hay que tener en cuenta. Y por último, ¿saben qué, hermanos? Quiero ser claro. Las redes son creadas para manipularte. ¿Ok? Te están haciendo lo que quieren con vos. Debemos ser frontales y bien intensos en decir esto. Están manipulándote a vos. Vos sos la mercancía. Vos sos el producto de cambio, porque cuanto más ves, más comercializan publicidad. ¿Se entiende? Así que, ¿cuánto más tenemos que prestar y ver esto en este sentido? Por último, la lección 3 es perder el tiempo o aprovechar el tiempo. ¿Qué elegimos? Claro, el Señor nos anima a que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, decía el apóstol Pablo. Es más, en Salmo nos decía, enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y tenemos que reflexionar al respecto. Cuando yo veía, esta era la estadística que tenía hasta ayer a las 20 horas, la tendría que haber cambiado hoy, pero la quise dejar a propósito porque quería hacer énfasis en esto. Esto es del año 2021 y yo calculaba 11 años y 5.5 años en Netflix. Y me quedé corto, hermanos. Hoy estamos en mucho más.
básicamente lo que decía esta publicidad que me mandaba Nehemías ayer era, estamos desperdiciando el 30% de nuestra vida. Es decir, la tercera parte de nuestro tiempo se la llevan aquellos que quieren manipularte. Y a nuestros adolescentes, más todavía. El 30% de nuestra vida. Durísimo, pero real. Así que, considerando que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, tenemos que aprender a aprovecharlo. Ahora bien, ayer cuando terminé la reunión me decían, tenemos que poner énfasis en las cosas, en que esto es duro, pero es real. Tenemos que salir de esto porque nos están agarrando las redes sociales y nos hacen perder el rumbo, me decía un hermano. Y está bien, ahora yo quiero decir cómo podemos salir de esto. Así que ustedes saben, lo que hice es orar. Y le dije, Señor, dame palabra para que sea palabra tuya y no un consejo de Germán. Y me vino esta palabra. Para mí fue buenísimo porque me encanta cuando el Señor me habla. Estaba leyendo la historia de David y David mete la pata. Les cuento, para aquellos que no leen mucho la Biblia, les animo a que lean la Biblia. Pero bueno, David había metido la pata, se había acostado con Betsabé. Betsabé era una mujer de uno de sus generales. Así que, habiendo metido la pata, todo pasó, digamos, desapercibido, nadie dijo nada, hasta que, obviamente, Dios en algún momento dijo, vamos a hablar con David. Así que lo mandó a su profeta, Natán. Fue Natán, habló, le hizo toda una introducción, que no viene al caso contarla. Y cuando escucha David esto, se pone mal. Y creo que el primer consejo que me quedaba, por lo menos para mí, era necesitamos escuchar la reprensión. Porque así como Natán le dijo lo que hizo mal, creo, francamente, hermanos, que me está usando a mí para decirle lo que ustedes están haciendo mal y lo que yo hago mal. Ustedes tienen acá 3 opciones. Miren, no le voy a hacer bien claro. Acá está parado Germán y está siendo usado por Satanás, el diablo, que a través de palabras le está diciendo, miren, no estén en las redes. Opción 1. O segunda opción, está Germán y está hablando Germán de su propia experiencia y es Germán nada más, así que no hay que darle mucha bolilla. O puede ser el Señor que esté usándome a mí. Quiero aclarar, el Señor usó burros. En la palabra de Dios usó burros. Así que yo considero que me está usando a mí. El burro está ahí y yo estoy abajo, sin lugar a dudas. No seré el mejor expositor, claro está, pero hasta los burros hablan. Y yo estoy convencido, hermanos, de que el Señor me está usando como usó a Natán para advertirles. Así que ustedes están escuchando. Ustedes pueden tomar la decisión y decir, no, este es solamente un verso de Germán. Está bien, allá ustedes. Mas si considerás que es Dios el que está hablando, yo te pido por favor escucha, presta atención, porque es importante. En segundo lugar, lo que pasó con David es que reconoció, en el versículo 13, su error. Usted le habló después, yo solamente pongo una introducción para poder explicarles. Reconoció. Y necesitamos hacer eso también, hermanos. Cuando estamos metiendo la pata, tenemos que ser valientes para reconocer los errores. Así que les animo a que si realmente vos estás perdiendo el tiempo con esto, o con el televisor, o con cualquier pantalla, evalúes, reconozcas. Diga, sí, Señor, estoy cometiendo error. En tercer lugar, lo que hizo David, y que me parece muy interesante, y les animo a que puedan estar haciendo lo mismo, es oró y ayunó. David rogó a Dios por el niño, porque Natán le había dicho que iba a morir. Así que se arrodilló, oró, no comió ni bebió, ayunó. Y yo les propongo que hagamos esto, hermanos. Yo cada tanto me agarro la locura cuando me veo, digamos,
sobrecargado, hago este ayuno de dopamina. Ayuno de dopamina significa nada de redes, nada de lo que sea que ustedes consideren no hacer. ¿Se entiende? Pero bueno, no es nada para no hacer nada, es nada para tomar decisiones positivas en la vida. Orar, leer la palabra, estudiar, no sé. ¿Se entiende? Así que les animo a que no solamente oren si es que Natán o el burro, en este caso, les está hablando, consideren el orar y ayunar en este sentido. David también hizo lo siguiente. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa y luego fue a la casa del Señor para adorar. En el contexto había muerto su bebé. Ya está. Ya había cumplido el Señor con su promesa, murió su bebé y él se levantó y fue a adorar. Y yo quiero decirles, hermanos, creo que el Señor también nos llama a levantarnos nosotros, a ser distinto a lo que es el resto. Vamos a levantar nuestras miradas a las cosas que son realmente importantes. Les animo que puedan estar levantándose también de la modorra espiritual que a veces nos genera estas redes, este adormecimiento, nos hace más lerdos. Levantémonos, nos bañemos. Y también, ¿saben lo que hizo David? Entonces David, dice, fue a consolar a su esposa Betsabé, se acostó con ella, Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo un hijo, a quien David llamó Salomón, y el Señor se agradó del niño. Y le propongo esto, que podamos convertir lo malo en bueno. Lo cierto es que los celulares están, las redes están. Entonces yo decía, no todo es negro. ¿Cómo puedo convertir en esto en algo positivo? Bueno, a mí se me ocurrían muchas ideas. El Señor, yo les propongo que oren y puede ocurrirse una cantidad de ideas. Por ejemplo, estábamos en una reunión la vez pasada de célula y uno de ellos decía que cuando ponen en estado versículos bíblicos, en los estados de WhatsApp, hay gente que vino un señor que estaba muy amargado, lo llamó, ni lo conocía, lo había visto una vez y lo había agendado, entonces vio el estado. Necesito tomar un café, vi el pasaje bíblico ese o vi eso que escribiste en el estado y le contó su problema y pudo compartirle de Cristo. Así que yo creo que podemos usar los estados, creo que podemos usar las redes para ser de bendición a las personas. Incluso me encanta, en momentos, recuerdo, un hermano me mandó un audio cortito que era una oración y oró por mí a través de WhatsApp. No sé. O usemos las redes para las células. No lo sé. O usemos las redes para poder dar testimonio de nosotros, no solamente de las cosas que hacemos en la casa. Si vamos al súper o si hacemos esas cosas, sí, está bien, pero ¿qué pasa si damos testimonio con pasajes bíblicos? No sé, oren y que el Señor realmente pueda darle creatividad para usar esto que es terriblemente malo para el bien. ¿Les parece? Y por último, dice que así que David reunió a sus soldados, se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. Antes, David estaba acostado, durmiendo, y fue ahí donde pecó. Dice que se levantó de la siesta larga que había tenido, y ahí es donde la vio a Betsabé, se tentó y pecó. Y eso nos pasa a veces, estamos en ese, como decía, adormecimiento. Les propongo que nos levantemos y vamos y entendamos, hermanos, que esto es una guerra. Usted y yo estamos viviendo en una guerra increíble. Si no nos damos cuenta, vamos a ser destruidos. Por eso es que les animo a que podamos estar pensando y meditando en esto, hermanos. Entiendo de que estamos en una era donde cada año va a ser peor. Esa es una dura realidad. Pero usted y yo, a diferencia del resto, tenemos una ventaja. Miren, es una ventaja buenísima. Primero lo tenemos al Espíritu Santo, que les habla a través de un burro en este día.
Pero saben que tenemos una gran ventaja con respecto al otro. Los otros ya están tan metidos con los celulares a full, que nosotros con pequeños esfuerzos, leyendo media hora de un libro, haciendo el devocional, orando, ya estamos por encima de la media normal. Miren, no es mucho el esfuerzo que hay que hacer. ¿Se entiende? Antes, yo me acuerdo, hace 30, 40 años atrás, todo el mundo leía, me contaban, bueno, no todos, pero muchos, leían, así que vos tenías que leer el doble como para decir, te destacás. Ahora, mínimo esfuerzo, chiquito, consistente obviamente, perseverante, constante, generamos la diferencia. Así que les propongo eso, generemos la diferencia. Estamos acá porque tenemos que ser diferentes para hacer luz y no contagiarnos de las tinieblas de este mundo. Amén. Vamos a orar. Mientras los músicos pasan, por favor. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos hablas a veces de forma dura, tal vez, a veces nos haces ver cosas que estamos cómodos. A veces, Señor, creemos que son muchos los sacrificios que tenemos que hacer diariamente. Sin embargo, Señor, aquellos que vamos a decir amén a esta oración al final, queremos decirte que queremos cambiar, generar un cambio en nuestras vidas, Señor, en nuestro manejo del tiempo, en cuanto a las redes sociales, el celular, las pantallas, el Netflix y todas las redes, Señor. Ayúdanos a nosotros, los que estamos acá, a poder ser un factor de cambio en esta sociedad, hacer luz en medio de las tinieblas terribles en las cuales nos estamos moviendo. Queremos entrar en esta guerra espiritual con las armas, Señor, de victoria, que son tu palabra, la oración, Señor, la búsqueda de tu presencia, el dominio propio. Señor, queremos rogarte, Padre, para que podamos ser libres de las ataduras de Satanás, de este mundo. Ayúdanos a ser libres de las redes, a tener el dominio propio, Señor, sobre las mismas, a que no nos dominen, a que no nos manipulen. Así que te pedimos, por favor, ayúdanos a tomar conciencia. Y en esto, Señor, te necesitamos porque la verdad estamos re limitados nosotros. A veces estamos cansados y nos resulta cómodo solamente tirarnos en la cama o al sillón a ver interminables horas de pantalla. Así que te pedimos, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a poner de tu Espíritu Santo en nuestra vida para generar un cambio, Señor, para bien nuestro y de los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser libres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Creo que esto